Marta Velázquez en Agricultura. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a tu programa Marta Velázquez en Agricultura. El día de hoy tenemos un invitado, nos acompaña el doctor Julio Díaz José. Él es egresado de la Universidad de Chapingo por la carrera de Economía Agrícola. ¡Wow! La verdad es que esa carrera de pronto no estamos muy familiarizados. Siempre tenemos en la idea que es agronomía o ingeniero agrónomo y nada más. Julio, bienvenido. Gracias, Marta, por la invitación y por apoyarnos para compartir algo de lo que hacemos en el día a día. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. La verdad que es bien interesante tener invitados con toda la experiencia que tú tienes. Mencionaba yo que tienes un doctorado. Platícanos un poquito acerca de este doctorado. Bueno, es un doctorado que es bien interesante porque integra el análisis de los sistemas agroalimentarios, ¿no? Desde una perspectiva social, económica, ambiental hasta cierto punto, pero también pone mucho énfasis en el cambio tecnológico, ¿no? Cómo el cambio tecnológico va explicando parte de esos grandes tendencias que hay en la actualidad en el sector agroalimentario particularmente. Muy bien. Y precisamente hablando de lo que es la crisis ambiental, el doctor Julio nos viene a platicar acerca de este tema, porque también estamos muy acostumbrados al medio ambiente, la crisis y todo, pero de pronto no entendemos ciertos conceptos, no entendemos hacia dónde va enfocado y sobre todo cuál es el enfoque que ustedes le dan como investigadores o la importancia que las demás personas que estamos para recibir toda esa información, cómo lo debemos de aterrizar. No sé si nos quieras platicar un poquito, alguna introducción del por qué la importancia de enfocarnos en este tipo de temas. Sí, bueno, a mí me gustaría partir de un hecho bien interesante, que es cómo en las últimas décadas, en los últimos años particularmente, el mundo ha seguido tres patrones totalmente divergentes, ¿no? Por un lado, es inevitable pensar que el mundo ha crecido en términos económicos, ¿no? Si nosotros analizamos nuestra vida de hace 30 años, el acceso a sanitización, el acceso a salud, servicios de salud, el acceso a educación, el acceso a muchos de los servicios de los que gozamos ahora, pues no existían. Y entonces ha habido un crecimiento económico y un incremento en los indicadores de lo que se llama el bienestar, ¿no? Sin embargo, a medida que eso se ha incrementado en el mundo, ha habido otro patrón que ha seguido la humanidad, que es la desigualdad, ¿no? A medida que se incrementan estos indicadores, también se incrementa la desigualdad social, ¿no? Y eso lo podemos ver ahora en términos geopolíticos, dentro de los países y entre los países. La desigualdad se ha incrementado radicalmente y por ello han emergido una serie de términos en los últimos años que nosotros escuchamos. Hablamos de género, hablamos de justicia ambiental, de justicia social, de brechas, etc. Eso es resultado precisamente de esa desigualdad que el mundo venimos viviendo, ¿no? Y la otra es que, bueno, todo el desarrollo económico, toda la producción, todo el consumo nos ha beneficiado hasta cierto punto, ¿no? Es desde una perspectiva muy, digamos, pues occidental, ¿vale? Pero la realidad es que todo eso se ha dado a costa de la extracción de recursos naturales y entonces hablamos de pérdida de biodiversidad, hablamos de cambio climático, hablamos de consumo excesivo de agua y de una degradación ambiental que ha tomado otro camino, ¿no? Que si nosotros analizamos desde el punto de vista gráfico, pues se han incrementado algunos indicadores, se ha incrementado la desigualdad y se ha reducido la biodiversidad significativamente en los últimos años. Y entonces, esos tres patrones divergentes, pues nos han llevado hasta lo que ahora podemos nosotros hablar como crisis socioambiental, ¿no? Marcada por una alta desigualdad de la sociedad y una marcada
degradación de los recursos naturales, ¿no? Se podría decir que en este sentido, por eso es tan importante el tener este tipo de estudios, porque lo hacemos en la actividad, o sea, vamos, hacemos agricultura, con la bandera de hay que alimentar a todo el mundo, ¿no? Pero realmente esa correlación, ese balance de la biodiversidad, pues poco se habla, ¿no? Y poco se tiene conciencia de eso. Claro, y cuando abordamos el tema del sector agroalimentario, entonces sucede lo mismo, ¿no? Si nosotros partimos de la Revolución Verde hacia acá, pues se ha incrementado el acceso a alimentos en algunos sectores, pero en otros más hablamos de inseguridad alimentaria, ¿no? Es decir, la brecha se va abriendo, ¿no? Hay quienes no tienen acceso a alimentos suficientes. Algunas cifras que se manejan es que, fíjate que casi 800 millones de personas en el mundo sufren inseguridad alimentaria. Es decir, si nosotros juntamos a Canadá, a Estados Unidos, a México y a todo Centroamérica, los ponemos juntos, toda esa cantidad de población en el mundo sufre inseguridad alimentaria. ¿Qué debemos entender como inseguridad alimentaria? Pues cuando las personas no tienen acceso a alimentos suficientes, ¿no? Cuando hablamos del término de seguridad alimentaria, hay cuatro elementos que se deben tomar en cuenta. El primero es la disponibilidad, es decir, que si yo voy al mercado haya alimentos que comprar, ¿no? Okay. Esa es la primera, que es la disponibilidad. El segundo elemento es el hecho del acceso. Es decir, puede haber infinidad de alimentos, pero si yo no tengo dinero, no voy a poder comprarlos. Y entonces se debe trabajar en el acceso de los hogares para que puedan tener los recursos suficientes o los medios suficientes para poder comprar esos alimentos. Y el tercero es que yo tenga o que haga un uso culturalmente adecuado y también saludable de esos alimentos. Es decir, que sean alimentos que me hagan bien y que al mismo tiempo sean los más a los que culturalmente yo estoy acostumbrado y que son de mi gusto. Okay. Ya se le agrega el término de permanencia como cuarto elemento, es decir, que esto permanezca a lo largo del tiempo, pero bueno, es como una escalera, dicen algunos investigadores, ¿no? Vamos paso a paso. Tú no puedes pasar al acceso si no hay disponibilidad y no puedes pasar al uso si no tienes ni disponibilidad ni acceso. Y si nosotros analizamos en México, una cifra interesante, que el 59% de los hogares en nuestro país presentan algún grado de inseguridad alimentaria. Si uno analiza el ingreso de las familias no consumen lo que necesitan y lo que quieren. ¿Por qué? Porque tienen que decidir entre comprar carne un día, sacrificar algunos alimentos que podrían ser del gusto de ellos, ¿no? Queso, leche, lácteos, huevo, etcétera, ¿no? Entonces, es muy alta la cifra. Sí. Y eso es preocupante porque quiere decir que nuestros ingresos no son lo suficientes para poder cubrir esas necesidades alimentarias. ¿Qué datos tan duros, ¿no? O sea, porque es real, o sea, todos pertenecemos de alguna manera a alguna cifra o alguna estadística de lo que estás mencionando, ¿no? Y yo creo que al menos en varias ocasiones, o sea, no importando el nivel socioeconómico que tengas, al menos alguna vez sí has tenido que decidir por una o por otra cosa, ¿no? Claro, yo tuve la oportunidad de trabajar algunos años para la Secretaría de Agricultura, el gobierno de los estados, en el sector agroalimentario, y a veces nos tocaba visitar muchos hogares, ¿no? Con esto de los programas sociales, y te das cuenta efectivamente, ¿no? Lo vives, ¿no? Vives ese fenómeno que las amas de casa, ¿no? Que son quienes administran el hogar, pues tienen que esa decisión, ¿no? O pago, ¿cómo? Claro. ¿No? Y eso es bien cruel porque la alimentación es un derecho humano.
Y aquí el sector agroalimentario se enfrenta a otro reto más importante, que en el 2050 las proyecciones de población están determinando que nosotros vamos a alcanzar el punto de los 9.000 millones de habitantes en el mundo. Pero eso representa que tenemos que incrementar en un 70% la producción de alimentos. Y el incremento de la producción de alimentos, pues, ¿de dónde va a venir? ¿No? Esa es la gran pregunta. Y ahí entran muchos de los retos del sector agroalimentario en términos de la presión ambiental, ¿no? Sí, sobre todo a mí me gusta mucho hacer como un análisis, ¿no? Yo viajo mucho y de repente cruzo muchas ciudades y veo en el horizonte de las ciudades las montañas, los cerros, ¿no? O sea, cada vez es más la mancha urbana que va arriba de los cerros, ¿no? Pero también en zonas no tan conurbadas, cada vez es más alto la tala de árboles y en los cerros, en lo más alto, ahí ves los cuadraditos, ¿no? O sea, de que se está haciendo agricultura así. Entonces, dices, ¿qué onda con esa relación? Y creo que, no sé si deberíamos de entender con esa analogía como esa crisis de biodiversidad, crisis de recursos. ¿Cuál es el gran reto de la humanidad? ¿No? Producir, esto que te menciono, muchos más alimentos, duplicar la producción de alimentos en la misma superficie. Y hay dos vías, ¿no? Si ya no tienes más superficie, pues lo que tienes que hacer es intensificar. Es decir, producir más en el mismo terreno, ¿no? Esa es una vía, pero es costosa porque la vía que estamos siguiendo es el alto uso de insumos agrícolas, ¿no? Es decir, fertilizantes, agroquímicos, principalmente pesticidas, insecticidas y todos los insumos que nos permitan incrementar los rendimientos a una velocidad que nos permita cubrir esas necesidades. Esa es una. La otra vía que se sigue haciendo, que pareciera que no, pero se sigue haciendo, es lo que tú mencionas, ¿no? Lo que le llamamos el cambio de uso de suelo. Es decir, abrir bosques. Aquí en México, la propiedad de la tierra ha detenido un poco ese fenómeno, pero en Sudamérica, por ejemplo, las selvas en Brasil, en los países sudamericanos, se abren de manera impresionante para cultivar soya principalmente, ¿no? Alimento para animales, y eso pues tiene repercusiones, ¿no? En términos ambientales, porque lo que queremos es reducir precisamente el cambio de uso de suelo, pero la agricultura busca y se mueve en las grandes regiones del mundo para incrementar esa superficie y poder producir esos alimentos que se están demandando, ¿no? Entonces, en México tenemos un fenómeno, actualmente tenemos un pequeño proyecto que estamos analizando sobre producción de aguacate. Le llamamos el efecto escape desde la teoría del cambio de uso de suelo en la agricultura, ¿no? Pero es bien interesante porque en Michoacán, ¿vale? Hay una presión social y política en Michoacán que impide que eso se siga expandiendo. Ok. ¿No? Y entonces, pues, ¿qué ha pasado, no? Que el aguacate se ha movido a Jalisco, se ha movido al sureste, se ha movido a Veracruz. A Puebla, a Veracruz, ¿no? A Oaxaca. Y podríamos decir, tampoco se trata de estigmatizar, ¿no? Yo creo que el productor busca alternativas, ¿vale? Pero nos hemos dado cuenta, estamos analizando el censo agropecuario, los microdatos del censo agropecuario, y salen bastantes cosas interesantes, ¿no? Además de trabajo de campo, con aguacateros, y te das cuenta que hay dos tipos de productores. El productor que hizo reconversión productiva, es decir, tenía ganado o tenía chayote, por ejemplo, aquí en la zona de Coscomatepec, y reconvirtió y puso aguacate. ¿No? Y le está dando manejo y está intentando mejorar sus condiciones, ¿no? Con todos los retos que ello conlleva. Pero hay otros productores, ¿no? Que pues recibieron la planta, recibieron el apoyo y ahí quedó. Y entonces tienen un mal manejo de su plantación. Abrieron bosque incluso en muchas ocasiones para hacer una plantación que no está funcionando.
Y yo creo que debemos ser muy cuidadosos desde el punto de vista de la toma de decisiones y las políticas públicas para determinar dónde sí y dónde no. Claro. ¿Vale? Porque el daño a la biodiversidad, a el uso de agua, a el uso de agroinsumos, pues es inevitable en algunas zonas, ¿no? Pero tiene repercusiones muy fuertes para todas las cuestiones ambientales, ¿no? Recursos naturales. Se podría decir que con base a toda esta problemática que hay y que obviamente personas como tú se interesan por esto, es que actualmente estuvieron trabajando o estuviste trabajando en algún proyecto que hablara acerca de esto. Sí, tenemos varios proyectos, ¿no? El que te comentaba de aguacate, son estudios, digamos, locales o de carácter regional. Y acabamos de terminar un proyecto mucho más grande, que es más bien una iniciativa sobre la evaluación de los nexos que hay entre producción de alimentos, salud, biodiversidad, agua, cambio climático. Es decir, cómo se relacionan todos estos fenómenos y dan origen a situaciones problemáticas mucho más graves de lo que pensamos, ¿no? Es una iniciativa de la plataforma, se llama la Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas, la IPBES, que está conformada por más de 147 países. Trabaja bajo las normas de las Naciones Unidas y precisamente ayer nos aceptaron por ahí el último trabajo. Y en este mes se publican los reportes ya finales de ese trabajo. Ese trabajo lo hicimos durante los últimos 3 años con investigadores de más de 60 países. Y se analizó toda la evidencia científica que hay de estos fenómenos, cómo se relacionan, ¿no? Y aquí el problema o el hallazgo más importante es cómo los seres humanos, la sociedad, los tomadores de decisiones, a veces atendemos problemas de manera aislada. Es decir, queremos resolver el problema del agua o queremos resolver el problema de abasto de energía, pero con esa iniciativa estamos desencadenando otros fenómenos que nos llevan a problemas de carácter ambiental y todo lo que se desencadena cuando tú produces alimentos, por ejemplo, ¿no? O cuando tú haces este fenómeno de cambio de uso de suelo, ¿no? Porque cómo afectas otros aspectos, y regularmente se analizan los problemas de manera aislada, pero ahí demostramos que se debe tener una visión integral y tú debes tener ese balance de los efectos positivos y negativos que puede tener cualquier iniciativa, ¿no? Entonces, por ahí les vamos a compartir la liga a quien esté interesado y con gusto. Esa liga o las personas, pues, es abierta al público en general, o sea, cualquier persona puede entrar a esa liga. Cualquier persona puede entrar a los resultados de la plataforma. Se publica en inglés, pero en 2-3 meses se traduce a los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, dentro del que está el español. Hace ratito mencionabas acerca de cómo el gobierno o los tomadores de decisiones centralizan el uso del agua, centralizan esa problemática o le dan soluciones centralizadas. No sé si nos pudieras dar un ejemplo de cómo es eso, cómo identificaron ustedes esa parte. Bueno, por ejemplo, uno revisa toda la información, reportes, artículos de cómo, un ejemplo, ¿no? El 70% del agua dulce se utiliza en la agricultura, ¿no? Y el gobierno dice, por un lado, pues yo voy a apoyar al productor para que lo voy a subsidiar la energía eléctrica, pues para que saque más agua, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Pero hay otro ejemplo también bien interesante, que es, yo voy a apoyar una política pública para mejorar los sistemas de riego, hacerlos más eficientes y entonces ahorrar agua, ¿no? Y dice el gobierno, pues voy a financiar sistemas de riego, microaspersión, riego por goteo, por ejemplo, infraestructura hidroagrícola, etcétera, para hacer más eficiente el uso del agua. Y hay algo que se llama el efecto rebote, ¿no? Es decir, en México
Podemos verlo en algunas zonas, pero en el mundo es muy evidente, en otras partes del mundo, que el productor, en lugar de ahorrar agua, esa agua que se ahorró por un sistema de riego más eficiente, expande la superficie y utiliza la misma cantidad del agua o incluso más, ¿no? Eso se llama el efecto rebote, que en lugar de realmente ahorrar, a veces incrementamos el uso. Sí, es cierto. ¿No? Sí, es cierto. A mí me ha tocado en campo que algún productor, digo, y no quiere decir que esté mal, ¿no? O sea, no quiere decir que esté mal, hay que aclararlo, ¿no? O sea, aquel productor que lleva su negocio, su rancho productivo, pues tiene la intención, ¿no? De decir, bueno, voy a pedir la concesión de agua. Ok, entonces hacen un análisis. Realmente desconocemos, tal vez valdría la pena que más adelante viniera alguien especialista en hacer los análisis para hacer las perforaciones, ¿no? Porque cuando recibes tu concesión de agua, pues está el papelito y te dicen que a fulanito de tal le dan la concesión de agua por tantos años y tantos metros cúbicos de agua o el gasto de agua, lo que sea, ¿no? Entonces, y te la dan, ¿no? Realmente, pues el usuario final o el agricultor, pues vas contento porque dices, bueno, tengo mi concesión de agua, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea lo que tú estás necesitando para tus hectáreas de caña. ¿Y por qué te menciono esto? ¿O por qué les menciono allá en casita esta parte? Porque lo que acabas de decir es muy cierto. Aquel agricultor que recibió su concesión de agua por 30 años, por tantos volumen de agua al año, de pronto ya lo vemos tecnificando, no nada más las 50 hectáreas que tenía inicialmente el proyecto. Año con año está tecnificando con esa misma concesión de agua y con ese mismo gasto de agua que le dieron, que le otorgaron, otras 10 hectáreas. Y al siguiente año otras 10 hectáreas y más y más y más. Y entonces, si no nos ponemos a pensar si está adecuado ese uso. Entiendo que ese es el efecto rebote, ¿no? Claro, es que haces más eficiente el proceso y... Otra cosa que he visto en campo también es que este mismo productor, pues como ya los vecinos se dieron cuenta que tiene el pozo, oye, véndeme una pipa de agua, ¿no? O véndeme esto, y entonces ya no está utilizando el agua para lo que dijo que le iba a ocupar, ¿no? O sea, ya está sacando un beneficio extra, que nuevamente les repito, pues obviamente no está mal porque pues uno piensa con mente de emprendedor y dices, pues vamos a sacarle provecho de esto. Pero no hablamos de esa parte que ya somos parte de un problema que se llama la crisis ambiental, ¿no? La crisis ambiental, efectivamente, y entonces ahí entran varios aspectos o factores, ¿no? que agravan esta crisis. Por ejemplo, que ahora nos toca producir alimentos bajo escenarios de cambio climático. Y todavía hay personas que lo niegan, ¿no? Pero hay un hecho bien importante. La disponibilidad de agua, un alto porcentaje de la agricultura en México es le llamamos aquí de temporal. Pero la disponibilidad de agua es cada vez menor. La cantidad de precipitación es mucho menor, la humedad es menor. Y sí, puede llover o puede haber tormentas muy fuertes que en 2 o en 3 eventos puede caer lo de todo el año, ¿no? Pero esa es una realidad. Y tú vas con cualquier productor, agricultor, lo platicas, lo entrevistas, y una de las observaciones que han hecho en los últimos años es precisamente que ya no llueve igual que antes, ¿no? Entonces, hay una crisis de agua, de disponibilidad, y también los eventos extremos, ¿no? Esos se van incrementando y se van a ir incrementando en los próximos años, ¿vale? Yo participé también en el último reporte del IPCC, que es el panel de expertos sobre cambio climático de las Naciones Unidas, y ahí precisamente se analizan estos aspectos, ¿no? De qué repercusiones va a tener la producción de alimentos en el futuro bajo estos escenarios de cambio climático, la incidencia o incremento de plagas y enfermedades, ¿no? En la agricultura, que incrementan los costos de producción, que incrementan el riesgo, que incrementan que disminuyen la productividad en el campo agrícola, y que eso repercute en la producción de alimentos. Y todavía a eso le agregamos otro problema más grave, que es
también la del desperdicio de alimentos. El 30% de todo lo que se produce se va a la basura. O se desperdicia o se pierde dentro de los procesos de la cadena agroalimentaria. En los hogares desperdiciamos muchos alimentos. Sí, sí es cierto. ¿Vale? Demasiado. Sí es cierto. Y no solo estás tirando el alimento, estás tirando toda el agua que se utilizó para producir ese alimento, estás tirando todos los insumos agrícolas ¿no? Y hay un desperdicio impresionante, hay otra oportunidad de ahorrar alimentos para esta brecha que existe, ¿no? Sí, es cierto. La verdad es que a veces somos muy inconscientes en esa parte. No nos ponemos a pensar todo lo que conlleva que tengamos los alimentos disponibles, ¿no? O sea, es como una cadena que no pensamos. O sea, atrás de todo eso, de que tengamos el acceso, o sea, porque a veces estamos de un lado y de otro, ¿no? ¿Cómo es posible que siendo, en cuanto a la seguridad alimentaria, o sea, que tengamos la duda de si vamos a poder o no adquirir o tener acceso a ese alimento o a ese cultivo ya cosechado, todavía pues tengamos que seamos tan inconscientes de decir, lo voy a desperdiciar, ¿no? Se me echó a perder en el refri, ya no me lo comí, ya no me gustó, hice de más. O sea, creo que también es muy importante el tomar conciencia de toda esa parte, ¿no? Poco se habla, poco se dice, y a lo mejor sí se menciona en redes sociales y todo, ahorita que todo el mundo tiene acceso a redes sociales, pero lo vemos como un tema muy superficial, o a lo mejor un tema que es muy, muy lejano, y realmente ya lo estamos viviendo o no estamos conscientes de que lo estamos viviendo. Sí, porque hay otro fenómeno que el ser humano siempre manifiesta, ¿no? Y eso viene desde la experimentación de la psicología, el comportamiento, todos los estudios que se han hecho que demuestran cómo el ser humano se adapta también a la incomodidad, ¿vale? Es decir, si a mí me ponen en un espacio incómodo por mucho tiempo, llega el momento en que a mí se me hace algo normal, ¿no? Entonces pasa lo mismo. Es correcto. Lo mismo. ¿Qué consejo nos pudieras decir o qué nos sugieres a las personas que te estamos viendo, que te estamos escuchando, para que nos interesemos en este tema, para que tomemos esa conciencia? Pues mira, yo creo que a veces una de las conclusiones a las que hemos llegado con estos trabajos, ¿no? De análisis y discusiones es que le dejamos una gran responsabilidad al individuo. Es decir, el individuo solo no puede, porque se requiere un cambio de comportamiento con base en la información, en un proceso de construcción de capacidades, de habilidades, etcétera, para enfrentar todo esto, ¿no? Sí hay una responsabilidad individual. Debemos informar, ¿no? Eso es indudable. Pero el individuo solo no puede. Necesita infraestructura, necesita al gobierno y necesita la participación de todos para que en conjunto pueda haber soluciones de carácter sostenido. Porque lo que yo haga desde lo individual va a tener un impacto, pero no va a ser igual que si yo lo hago de manera colectiva. Claro. Entonces sí se requieren desafortunadamente políticas públicas para informar a la comunidad y para dotarla de infraestructura. Por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Tú separas tu basura, desechos orgánicos, inorgánicos. Pero si el carro de la basura viene y avienta todo junto, de nada sirvió tu esfuerzo. Infraestructura, por ejemplo, para el compostaje, ¿no? Claro. ¿Cuánto produce Córdoba de basura, por ejemplo? ¿No? No tengo ni idea, pero es muchísimo. ¿Vale? Sí. En algún momento platicábamos con los responsables del ayuntamiento que tenían pensadas algunas ideas, ¿no? Y el hecho de ir al relleno sanitario de aquí a Ciudad Mendoza, al Encinar, donde está el relleno sanitario de Córdoba, es un alto costo para el ayuntamiento. Pagan una cantidad de dinero que no tienes idea. Pero además, cuando estaba el arreglo de la carretera, ¿no? Que se hacía el tráfico y esto, o sea, eso tiene implicaciones de carácter sanitario, ¿no?
porque se empieza a retrasar y a retrasar, ¿no? Y eso les causaba graves problemas, ¿no? en la recolecta. Sí. Y te digo, va todo junto, ¿no? Va responsabilidad individual, pero también políticas, infraestructura, varios aspectos que se deben tomar en cuenta para solucionar de manera integral estos problemas. Claro, este tipo de proyectos, este tipo de conclusiones que nos acabas de mencionar y que evidentemente hace ratito mencionamos, pueden tener acceso mediante la plataforma. Pues yo creo que también es importante para la toma de decisiones de las personas que están en el gobierno, ¿no? Los que están legislando y decir, vamos a interesarnos en esta parte, ¿no? Claro, yo creo que mucho de las decisiones que se toman a nivel gubernamental y a nivel legislativo están basadas en la experiencia de quien las toma, que es válido también, ¿no? Cuando hay una experiencia buena, pero a veces nos equivocamos. Sí. Se requiere tomadores de decisiones informados, ¿no? Y yo creo que es el rol de la academia, ¿no? La academia nos toca informar cómo puede ser mejor. ¿Vale? ¿Cómo podemos apoyar al tomador de decisiones y a la sociedad para mejorar esos comportamientos, esas decisiones que nos llevan a producir? Algo que nosotros hemos identificado particularmente en el sector agroalimentario, esto va más allá, ¿no? En términos de biodiversidad, salud, agua, pero particularmente en el ámbito del sector agroalimentario, lo que hemos identificado es que hay una gran oportunidad de mejorar esta situación en nutrición, por ejemplo, nutrición de alimentos, ¿no? La eficiencia en el uso de nitrógeno se puede mejorar sustancialmente. Ahí hay una oportunidad muy grande. Otro aspecto es la gestión de plagas y enfermedades, ¿no? La gestión integrada de plagas y enfermedades. Ahí hay otra gran oportunidad para reducir el uso de agroinsumos que pueden ser dañinos, ¿no? Tanto para la biodiversidad, para la salud incluso, y pues para el bolsillo del productor. Claro. ¿No? Y la otra es que los sistemas tradicionales agrícolas deben ser fomentados, ¿no? La evidencia nos dice que deben ser y deben continuar estos sistemas tradicionales porque alimentan a una buena parte de la población bajo sistemas más amigables con el medio ambiente, pero que juegan un rol todavía en la conservación de recursos fitogenéticos y otros aspectos positivos que son importantes para todo el sector o toda la cadena agroalimentaria. Muy bien. ¿No? La verdad es que qué interesante tema, qué crudo, o sea, es súper, a mí, la verdad, digo, yo me dedico a la protección de cultivos, ¿no? Y de pronto se nos van estos temas tan interesantes, tan importantes y necesarios que lo sepamos, ¿no? Porque como profesionistas, todos desde nuestra trinchera, tenemos esa responsabilidad social de dar una buena asesoría, de dar una buena información y sobre todo mencionar ese tipo de temas, ¿no? Yo te agradezco mucho, doctor Julio, que hayas estado con nosotros, que nos hayas traído este tema. Me parece súper interesante también, si tienes algunos otros temas, pues también que los vengas aquí a compartir con nosotros, porque no estamos tan acostumbrados a abordar estos temas, la verdad. O sea, te soy sincera, no estamos tan acostumbrados y me parece necesario darle difusión a todas estas conclusiones de los proyectos que ustedes hacen en investigación. Sí, pues con gusto. Hay varios proyectos que trabajamos con sistemas tradicionales, con análisis de sistemas agroalimentarios, tanto locales, ¿no? Proyectos muy pequeños a nivel municipal o de región, por ejemplo, o proyectos más grandes donde se analizan aspectos ya de carácter nacional, ¿no? De algún cultivo. Y pues también andamos de metiches en estas plataformas globales donde se toman decisiones que afectan a una buena parte de la población mundial y que se toman como insumo, ¿no? Para crear esos acuerdos internacionales que buscan proteger la biodiversidad. Es cosa de echarnos nada más un vistazo a nuestro alrededor y nos vamos a dar cuenta
que le estamos haciendo un daño gravísimo al planeta, ¿no? De acuerdo. Basta con asomarnos a cualquier río, Sí. ¿no? Y no hay, es innegable, ¿no? El daño que estamos causando, y eso se nos revierte, ¿no? Entonces, y se refleja en la salud, se refleja en la calidad de vida, se refleja en la alimentación, ¿no? Todos estos aspectos que nos afectan y que, pues desafortunadamente, como siempre, ¿no? Los más pobres son quienes reciben la peor parte. Claro. Doctor, ¿reciben tesistas, reciben gente que esté interesada o a lo mejor a los chicos por ahí que quieran hacer alguna estancia? ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, yo estoy como profesor investigador ahí en la Universidad Veracruzana. Ahí estamos de tiempo completo. Y sí, tenemos estudiantes, ¿no? De posgrado, de licenciatura. Los atendemos principalmente posgrado y licenciatura. Pero podemos también recibir estudiantes de servicio social o residencia o quien esté interesado en trabajar estos temas de carácter local o regional o global incluso. Pues estamos dispuestos a apoyarles, a recibirlos. Me pueden encontrar en la facultad. También tenemos redes sociales, ¿no? Adelante, menciona tus redes sociales. Pues me pueden encontrar como Julio Díaz en Facebook y en Twitter. Y pues es lo que... No soy un buen manejador de esto de las redes sociales, pero le damos un poco de difusión a lo que hacemos, claro, ¿no? Y tratamos de divulgar un poquito lo que nosotros hacemos en el día a día, ¿no? Y por ahí me pueden encontrar. Con Muchísimas gusto, gracias. Pueden escribirnos. Mi correo es juliodiaz@uv de Universidad Veracruzana.mx. Okay. Y ahí también me pueden escribir, sobre todo estudiantes que estén interesados en profundizar en sus temas, en estudiar un posgrado, ¿no? Habemos un equipo bastante integrado allá en la universidad de doctores con posgrado reconocidos a nivel nacional que estamos trabajando en estos temas, ¿no? Sí. Y que pues tratamos de hacer nuestra parte lo mejor que podemos. Muchísimas gracias, doctor Julio. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. No se les olvide suscribirse al canal, compartirlo, compartan este programa tan interesante con cualquier persona que ustedes lo quieran compartir, de verdad vale muchísimo la pena. Si tienen alguna duda, si de pronto se les fue por ahí algún dato, dejen su comentario o escríbanos aquí en el correo, en los comentarios, en inbox y nosotros le vamos a contestar. ¿Sale? Muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Marta Velázquez en Agricultura. Suscríbete y síguenos en redes sociales. Hasta la próxima. Es real, nosotros pensamos agricultura y economía, tiene muchísimas ramas.